Soy, ok, in progress. Yo creo que si uno le propusiera a cualquier persona eh, elegir qué es lo más valioso que tiene en su vida, y uno se pone a pensar y hay gente que dice mi casa, otros dicen mi auto, otros dicen mi cuenta en el banco, otros dicen mi hambre, otros dicen... Entonces, en ese momento yo les planteo, ok, le cambio 2 de sus casas por un hijo suyo. No, le cambio 4 casas por un hijo suyo. Algunos piensan en algún hijo suyo y lo consideran. Hay hijos de hijos. Pero hablando en serio, cuando uno tiene este privilegio de que Sabrina, María José se hayan contactado conmigo para dar un espacio de conversación y de repaso de algunas cosas que todo el mundo sabe porque son cuestiones de sentido común, uno tiene que ser agradecido y sobre todo agradecido porque esto tiene también un fin, que es ayudar a los que no solamente menos tienen, sino que han perdido lo que tenían. La Luciérnaga ya cumplió 26 años y ha demostrado que sus fines son leales, son nobles, son auténticas. Y en algún momento yo les pude dar una mano con los derechos de autor de los libros para que ellos hicieran talleres de recuperación de chicos de la calle. Chicos que ahora son carpinteros, que son peluqueros, peluqueras, carpinteras, pero la pandemia los arrasó y arrasó sus familias. Pero yo nunca voy a olvidar una frase que me dijo uno de los chicos, que ya había crecido y que me conmovió de la forma que no me ha conmovido ningún autor de los que he leído en 50 años. Yo quiero que mi hijo no repita mi historia. Entonces, a partir de ahí, esto es una cruzada distinta. Esto tiene otra intención. Es cortar la cadena de repetición de pobreza, cortar la cadena de repetición inexorable. El que nace pobre muere pobre. Y esa lógica puede ser cortada de 1000 maneras. Primero, empoderando; segundo, reconociendo; tercero, no discriminando. Y con ese fin hacemos esta reunión. Las 4 horas que va a durar esta charla, no, tranquilas, tranquilas, tranquilas. No llegamos con la Tranquilas, comida. tranquilas. No, el rato que vamos a charlar, yo lo había pensado hacer y ayer terminé de formular algunas preguntas que tienen que ver con todo lo que nos está pasando y que tienen que ver con esta cosa veloz que ha transcurrido desde noviembre del 2019. Porque si hay algo que define la pandemia es la velocidad. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación de que el tiempo se ha acelerado muchísimo, que todo va a gran velocidad. Y fíjense si yo les nombro 4 o 5 fechas. 20 de noviembre del 2019, aparece un grupo de casos de personas mayores en China que tienen una enfermedad que nadie conoce. Nadie conoce su causa. 30 días después, había 100.000 personas infectadas en China con lo mismo. Y descubren que se llamaba coronavirus el causante. Nada más que en 30 días. Ahí la OMS dice epidemia. Epidemia, inesperado, elevado número de casos en un lugar. Resulta que 30 días después, el 31 de diciembre del 2019, había llegado a 104 países el virus. En 30 días. Esta pandemia no viaja a mula, caminando, en barco, viaja en avión. Y con esa velocidad y con ese transporte, el 31 de diciembre del 2019, cerca de las 4 de la tarde, el último día del año, declararon pandemia. Pandemia quiere decir
epidemia en todo el mundo. Por arriba de todo el pueblo, quiere decir pandemia. Pandemia no necesariamente define una enfermedad, ustedes sabían, ¿no? Pandemia es algo que le ocurre, que está por encima de todos, por encima del pueblo. Y nos anda haciendo falta últimamente que haya una pandemia de salud para tratar de limitar esto que está afectando en forma directa a través del virus y en forma indirecta a través de las consecuencias. Y resulta que los adultos están siendo afectados directamente por el virus y los chicos no. A esta velocidad ya sabemos que después de 2 años, porque estamos en septiembre, de 1 año y 10 meses, ya sabemos lo que sabemos. Sabemos algunas cosas y desconocemos otras. Sabemos que el virus, coronavirus, SARS-CoV-2, no le interesa infectar a los chicos. Y si lo hace en forma leve, en forma breve y sin consecuencias. ¿Que han muerto chicos con COVID? Sí, pero no por COVID. Les doy una cifra actualizada. En la provincia de Córdoba, oficialmente se han detectado 56.600 niños infectados menores de 18 años. Desde que comenzó la pandemia ahora. Digo oficialmente porque son los infectados detectados por hisopado. ¿Cuántos miles no se hisoparon y tuvieron COVID? Y se estima que 30.000 más. O sea, son muchos. ¿Cuántos estuvieron graves? 200. 206 exactamente. ¿Cuántos murieron? 6. Esos 6, uno era un recién nacido, otra una niña de 3 meses, otra de 15 días, otro niño de 9 años y otro niño de 15 y otro de 18. Todos esos chicos tenían enfermedades horrorosamente graves previo a infectarse con el virus. ¿Qué quiere decir? Más que comorbilidad. Cualquier virosis los hubiera conducido a ese final fatal. Podría haber sido el de la gripe. Por eso dijo que murieron con COVID, pero no por COVID. Entonces, si decimos que 56.600 se infectaron y murieron 6 que tenían una condición premortem, podemos decir que realmente no los afecta. Pero les viene pegando duro en muchas circunstancias. Y si ustedes me permiten, yo voy a tomar la primera imagen. Ustedes me avisan si se ve. Acá estoy, acá. Ahora sí. ¿Se ve? Ahí todavía no. Ok. Perdonen. Estoy cometiendo un pecado gravísimo, que es no compartir pantalla. Qué fácil que era. Ahora sí. Ahora sí. Acá está. Ustedes me dirán si ven bien. Se ve perfecto. Gracias. ¿Qué quiere decir esta frase? Y les recuerdo de nuevo, porque la historia nos ilumina, que cuando el 19 de marzo del 2020, el presidente de la Nación salió por cadena nacional diciendo: estamos bajo amenaza, decretamos la cuarentena absoluta, fase 1, guárdense todos en su casa, cierren la puerta, cierren las ventanas, no respiren, no hagan nada, no saluden, no, nada. ¿Se acuerdan lo que era la cuarentena dura? Sí. Porque ahora tenemos una cuarentena más blanda que... Resulta que en esa época había entre 6 y 20 casos por día. Y sin embargo la cuarentena la cumplimos como nunca. ¿Qué pasaba con los chicos en ese momento? Los chicos saltaron de alegría hasta el techo. No podían parar de festejar. Habían empezado las clases hacía 3 semanas. Los que tenían adaptación la habían empezado una semana antes. Y resulta que en 3 semanas, vacaciones. Estaban tan contentos, pero tan felices. Y muchos padres también estaban felices. Ya estaban
transitando el tercer mes del año, estaban cansados, como todo el mundo está cansado antes de Semana Santa. Vieron que hay un cansancio especial en Semana Santa, que es como si la Semana Santa curara el cansancio de comienzo de trimestre. Y en esa sensación de pausa, y de que uno no podía circular, y que había que quedarse quieto, y que había que compartir, se alzaron muchas voces optimistas que fueron muy interesantes, que decían: la familia va a ser refundada, la familia se va a encontrar. Paramos el ritmo de que cada uno salga disparado temprano. Si escuchan perros es porque en mi barrio hay muchos perros. La familia se va a encontrar, no va a salir todas las mañanas a las 6:30 de la mañana disparados, mal desayunados, con la corbata chueca, el pintorcito mal puesto, el pedacito de pan colgando de la boca, y corriendo para llegar tarde todos acá al sitio de trabajo, y colegio, y jardín, y maternal, y lo que sea. Y volver a encontrarse a las 8 o 9 de la noche, todos cansados, todos agotados, pidiendo por favor que sea viernes. Y dijeron: vamos a estar todo el día juntos. Y sonrieron. Yo le llamo a esa etapa masa madre. Muchos se pusieron aprendieron a hacer masa madre, muchos revisaron fotos, muchos acomodaron cajones, muchos acomodaron la habitación, inclusive a los adolescentes acomodaron la habitación, un hecho fundante en la historia de la adolescencia. Pasaban cosas porque había optimismo y no había muertes. Eso era lo que pasaba. ¿Cuánto duró la etapa masa madre? 4 semanas. A la 4ª semana la familia estaba fundida. Sí, juntos, pero tanto tiempo. Comer todo el tiempo. Empezaron a caerse algunas rutinas y empezaron a descubrir muchas familias de que era muy difícil organizar la vida de los chicos sin la ayuda de la institución externa que en realidad ordena la vida de los chicos. Y pasamos a la segunda frase. La escuela fue descubierta en ese momento y con sorpresa al mes de de cuarentena dura, como el principal ordenador social de todos. Niños, niñas, adolescentes, padres, descubrieron de que la familia no es suficiente para decidir a qué hora uno se despierta, a qué hora se desayuna, cómo se desayuna, cómo hay que vestirse, cómo hay que peinarse para ir al cole, a qué hora hay que entrar, a qué hora hay que salir, para qué sirve el timbre, para qué están los recreos. Descubrimos que la institución ordenadora de la entrada, de la salida, de la pausa, del recreo, recrearse, palabra hermosa si las hay, es un invento que empezó en nuestro país en 1894. Ustedes recuerdan, muchos de ustedes, que en 1894 comienza a regir la ley de educación que decidía que los chicos deberían ir de manera obligatoria al colegio desde los 6 años, chicos y chicas, los dos juntos. Fue una sorpresa notable. Y eso quedó como uno de los grandes inventos de la historia. ¿Por qué a los 6 y no a los 8? ¿Por qué no a los 5? ¿Por qué no a los 3? En ese momento se decidió que los 6 los chicos estaban en condiciones de incorporarse. Les aclaro que en aquella época no fue la presidencia de Sarmiento, a pesar de que las ideas principales eran de Sarmiento, sino Julio Argentino Roca era el presidente, famoso por otras cosas, quien proclamó esta ley. Pero en realidad lo hizo para proteger a los chicos de incorporarse al trabajo como eran usados hasta ese momento. Las familias incorporaban inmediatamente a los chicos a una edad en donde su capacidad física les permitía sumarse a la economía familiar. Por eso el colegio, y el colegio laico, que no era necesariamente religioso, permitía a todas las clases sociales incorporarse de esa manera. Resulta que hoy
la pandemia nos viene a demostrar el valor del timbre, el valor del portero, el valor del olor al aula, el valor de armar la mochila, el valor de, porque se había desarmado en ese momento de familias fundidas, habían entrado en un caos organizativo que se manifestaba por una pérdida del cronos. Todos ustedes saben qué es el cronos. El cronos es una palabra griega que define el tiempo, pero es una de las palabras que define el tiempo. Hay otra palabra que se llama kairos. ¿Cuál es la diferencia? El cronos es el tiempo del orden, de cómo dividimos en 24 horas nuestro día y cómo nuestro día se va ordenando a través del cronos. Y resulta que los primeros síntomas que tuvieron los chicos en los primeros meses de pandemia era una alteración profunda del orden de su cronos. Estaban absolutamente fuera del cronos. ¿Y qué quiere decir afuera del cronos? Se despertaban tarde, no desayunaban, empezaron a tener tics, parpadeos, movimientos estereotipados, movimientos raros de la cara. Fueron las primeras consultas de pandemia en los consultorios de pediatría. Síntomas de encierro y de falta de acople biológico con el sol. Porque resulta que la escuela suele estar más o menos bien acoplada al ritmo del sol, ya sea que uno vaya a la mañana o a la tarde, o a la noche. Hago un paréntesis para contarles una anécdota. Antes de la pandemia, un niño de 5 años vine a mi consulta con signos de fatiga precoz. Era abril y estaba muy fatigado. Investigando cuál había sido la causa de esa fatiga en un niño de 5 años. El padre me dijo que esto lo notaba desde que él iba a la sala de 5. Entonces yo le pregunté a él directamente si él iba a la mañana o a la tarde. Y él me dijo, no, yo voy a la noche. ¿Cómo a la noche? Y ahí el padre, que había ido a la consulta, se agarró la cabeza y me dijo, perdón, doctor, es que él se levanta a las 6 de la mañana y él cree que va de noche al colegio. Él entraba al colegio y ya era de día, pero él se levantaba a la noche, había estrellas. Se dan cuenta que esa también era una discronía que lo enfermaba. Esta, la que plantea la pandemia, es una discronía absoluta con todos los rituales que van ordenando la vida de los chicos a lo largo del día. E insisto, se levantaban tarde, no desayunaban, comían a cualquier hora, picoteaban, tenían que enfrentarse a pantallas, empezaban a tener síntomas que no quedaban en tics ni movimientos estereotipados, sino también que se manifestaban mucho en pesadillas o sueños intensos. Esto también se ha descrito en adultos. Sueños de una intensidad muy vívida, muy real, no necesariamente sueños atemorizantes, sino sueños que se experimentaban como muy reales. Hay muchos chicos que se despertaban sintiendo que toda la noche habían estado viviendo realmente esa realidad onírica. Todos estos síntomas ocuparon la primera etapa. Por supuesto que la mayoría se acostaba muy tarde, porque después que los padres habían terminado su jornada virtual de trabajo, de supervivencia, de ir a hacer las compras bajo condiciones astronáuticas, había que tener un rato en familia, pero resulta que la familia no sabía qué hacer junta. Si la inercia que traíamos era no estar juntos. Era inédito esto de pasar mucho tiempo juntos. Y el uso de pantallas recreativas se intensificó. Y la pérdida del cronos sumó a los padres, que se dormían hasta la 1, 2, 3 de la mañana, con un agregado. Todas las familias, desde marzo del 2020 a la fecha, nos vamos a dormir con un número de muertos. Y esto se ha naturalizado de una manera increíble. ¿Por qué tenemos que irnos a dormir
con la última sensación de que han muerto miles, cientos, decenas. Esto impactó mucho en los chicos, sobre todo en los adolescentes, donde la palabra muerte, entre los cuales la palabra muerte es una palabra con la que ellos no deben familiarizarse, porque los adolescentes juegan mucho con la muerte, juegan mucho con la tentación de la provocación y transgresión, inclusive con la muerte. Esta información no es oficial porque está prohibida la información oficial, pero dentro de la pandemia nosotros tenemos una epidemia de suicidios adolescentes pavorosa, que no se puede difundir porque está prohibido por ley. Pero en la provincia de Córdoba se cuentan muchos casos semanales de suicidios, sobre todo en el interior. Estos son lados oscuros que nunca se sabrán porque legalmente está prohibida la difusión de esta información a partir de que aparentemente esta información incentivaría o promovería de alguna manera la idea de jugar con la muerte. La redefinición del Cronos la estamos viendo quizás hoy. Hoy es el primer día de pandemia en donde los chicos han recuperado el número de compañeros que tenían antes de marzo. Porque se habían reincorporado a las instituciones, sin embargo, lo hacían fraccionadamente, lo hacían en burbujas, lo hacían por momentos, por sí, por no, fraccionado, menos horas. Justo hoy, el día de la charla, sabemos que la mayoría de las instituciones, si no todas, han abierto las aulas, los que tienen más espacio mejor, los que tienen igual espacio peor, pero las han abierto. Y los chicos van a estar conviviendo de nuevo, refundando su cronos, redefiniendo a qué hora se van a despertar, a qué hora van a desayunar, qué van a llevar de merienda, y empiezan a limpiar los síntomas que se fueron acumulando en estos 17 meses. Les cuento qué otros síntomas había luego. Luego de los tics, de las pesadillas, siguieron los trastornos de alimentación, que tenían que ver sobre todo con el desorden. Y cuidado, estoy hablando en el grupo que come. En el grupo que no come, que es la mitad de la población cordobesa, siguieron no comiendo lo de siempre. Pero entre los que comen, los que tienen comida, los que tienen algo en el plato de comida todos los días, empezaron a desordenarse en sus horarios, por lo tanto, hubo dos extremos, los que dejaron de comer y los que comieron el doble y engordaron muchísimo. Es muy raro porque en todos los grupos sociales vemos chicos muy gordos post pandemia a raíz de que la comida se transformó en un vehículo de gestión de la ansiedad. Empezaron también otro tipo de gestiones de ansiedad, como morderse las uñas, arrancarse cejas, arrancarse pelo, arrancarse pestañas, arrancarse piel, todos signos estereotipados de ansiedad. Dentro de todo ese grupo, yo siempre elijo que se muerdan las uñas. Si alguno tiene algún sobrino, un hijo, un nieto que se muerde las uñas, defiendan el mordido de uñas porque eso no tiene ningún efecto, ningún impacto en la salud, salvo que sean las de los pies, por supuesto. La de los pies no vale. Pero aparte la mayoría no llega, pero los que llegan no deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno por lo menos permite esta descarga de energía, que muchos adultos han recuperado o conservan a raíz de la ansiedad, sería una de las cosas menos nocivas. No es lo mismo arrancarse pedacitos de piel de la cara o de los brazos o arrancarse pestañas. Otro síntoma importante fueron los dolores migratorios, dolores fantasmas, dolores que aparecían y culminaban y que de pronto dolía mucho la cabeza, o de pronto dolía mucho la panza, o de pronto dolía la espalda. Y por supuesto las madres, padres o quien sea el cuidador de los chicos siempre tiene alguna explicación. Y son características. Cuando un niño o niña le duele la panza, ¿qué dice madre o padre? ¿Hiciste caca?
no da una ayuda, pregunta. ¿Por qué pregunta? Ayuden. Te duele mucho, del 1 al 10, desde hace mucho, te puedo ayudar. Bueno, cuando los chicos responden, sí, ya fui al baño, bueno, anda de nuevo, dicen los, con un supremo originalidad. Me parece que el dolor de panza siempre se ha sospechado que pueda ser falso para esquivar la tarea, para no comer, o para comer lo que ellos quieren, para... Cuando duele el cuerpo, ¿qué estuviste haciendo? Te dije que no jugaras tanto al fútbol. Te dije que aflojaras con la tela. Te dije que aflojaras con el... Pero cuando duele la cabeza, los padres se ponen serios, porque la cabeza es la cabeza, ¿no? Cuando un hijo, hija, sobrino, nieto, nieta, ahijado, ahijada, dice, me duele la cabeza, la familia se paraliza. ¿Mucho? Y los chicos ahí nomás sacan la radiografía de llamado de atención y dicen, bastante. Ellos no saben si mucho o poco, pero ya lograron lo que querían, captar la atención y lo logran. Afortunadamente, en esta pandemia, la mayoría de las cefaleas han sido tensionales. ¿Qué quiere decir? Contractura de los músculos que sostienen el cuello y sostienen la cabeza. Y no se han debido a otro tipo de patología, porque el dolor de cabeza tiene 4 pilares. Un niño puede estar hipertenso, por suerte no ha habido hipertensión entre los chicos. Un niño puede tener sinusitis, de ninguna manera, porque con barbijo y en cuarentena no hubo ningún tipo de enfermedad respiratoria durante el 2020. 2020, y esto no se dice, y a mí lo lamento que no se diga, porque en el medio de la tragedia de la pandemia por SARS, CoV-2, tuvimos una epidemia de salud infantil, porque ninguno se enfermó. Recuerden los chicos del año pasado, está bien, no iban al cole, pero justamente por eso no tenían mocos. Se vencieron los ibupiraques, se vencieron los jarabes para la tos, no hubo bronquiolitis en todo el 2020. ¿Por qué lo estoy diciendo tan enfáticamente? Porque los pediatras, cada año, cada invierno, padecemos la epidemia estacional de bronquiolitis, que nos lleva entre 70 y 80 chicos por año en la provincia. Nos lleva quiere decir nos lleva, se entiende el término, ¿no es cierto? Estoy hablando así por si hay algún niño escuchando esto. El año pasado no falleció ni uno, cero, nada. Por lo tanto, tampoco podía ser sinusitis si no había transmisión de COVID por la nariz, tampoco había transmisión de otras cosas. Y el último pilar de la cefalea que yo les decía, hipertensión no, sinusitis no, trastornos visuales muy poco, quedaba la cefalea tensional. La contractura, en muchos posicional, para adecuar la cabeza en una mala posición a la pantalla. En los adolescentes las cervicales fueron destruidas mucho más que antes, porque el celular estaba autorizado no solamente para aprender, sino para divertirse y toda la noche. Porque ya tenemos adictos a las pantallas que se pasan toda la noche conectados a las redes. Tengo un paciente que se alarma a las 3, 4, 5 de la mañana para ver qué está pasando en las redes, porque él no puede estar desconectado. Y la verdad es que la pandemia relajó mucho el control de pantallas de los padres, de los cuidadores, de las madres, de todos los que cuidan chicos sobre ellos, ellas, porque no se podía si no, uno no, tampoco podía ser. En esta superposición de roles que instaló la cuarentena dura, padres y madres tenían que ser además celadores, además maestros, además alimentadores, además proveedores. Y los roles se fueron superponiendo de manera muy dura, exponiendo otra realidad. Los padres necesariamente tienen que tercerizar algunas acciones con sus chicos, porque si no, se diluye su función paterna. ¿Y cuál es esa función paterna si no es educarlos,
enseñarles, ayudarlo en matemáticas, lengua, geografía, terminarles el mapa que no terminaron, acompañarlos a jugar y a aprender, acompañarlos a jugar, cosa de que muchos padres en realidad lo saben, pero no saben cómo. Porque el juego es uno de los grandes déficits de este siglo XX que terminó y del siglo XX que comenzó hace 21 años. Los chicos están perdiendo el juego. ¿Y a qué me refiero con juego? A la capacidad de crear, de inventar un argumento, los personajes, las voces, la trayectoria, lo que dura, cuándo empieza y cuándo termina una actividad con otros chicos. Eso es un juego, es algo inventado. No es seguir las reglas de Fortnite, seguir las reglas de Minecraft o seguir las reglas de Call of Duty, seguir matando enemigos. Jugar en la computadora no es jugar. Jugar es inventar. Y la verdad es que estamos deficitarios en esto de crear espacios de libertad, o sea, de aburrimiento, para que los chicos inventen sus propios juegos. Algunos de ustedes saben que yo soy un defensor del aburrimiento creativo. El aburrimiento creativo es espacio libre, elementos a disposición, papel, lápiz, crayones, pintura, barro, cerámica, y que inventen, que la creatividad salga por algún lado. Porque si la creatividad no sale por algún lado, salen síntomas por otro lado. Vuelvo a los síntomas que tenían los chicos en cuarentena. A los trastornos de sueño y los trastornos alimentarios se sumó las crisis de ansiedad que tenían esas descargas que yo nombraba, dentro de las cuales sigo defendiendo la mordida de uñas. Hay algunas abuelas que me quieren mandar muchos mensajes en contra, pero yo voy a seguir defendiendo esa colita rutera que tienen los chicos para descargar energía, y muchos adultos también. Lo más complicado fue controlar cuando la ansiedad se descontrolaba. Y cuando los chicos hacían berrinches, hacían crisis de llanto, se desconsolaban y empezaron a conectar con una etapa siguiente de la pandemia, que fue empezar a sentir que las virosis pasaban cerca. Todos hemos atravesado por las mismas etapas. Primero que era de los chinos, después que era de todo el mundo, pero no nuestra. Después llegó a la Argentina, después llegó a Córdoba, después llegó al barrio, después llegó a una familia conocida, pero que hace mucho que no vemos. Después llegó a una familia conocida que nosotros vemos. Y después llegó a nuestros parientes, y después llegó a nosotros. En esa gradual llegada, los chicos fueron intensificando su miedo concreto a la pérdida de alguien querido. Y esto volvió a poner en escena a la tercera edad, o a los viejos, o a los ancianos, o a los abuelos, como con el eufemismo que ustedes quieran hablar. Pero todos empezamos a temer que nuestros viejos iban a morir. Los viejos fueron llamados de nuevo al escenario para decir, son un grupo de riesgo y pueden morirse. Eso fue desesperante hasta final del año pasado, cuando pasamos el pico de octubre. Ustedes se acuerdan que fue un pico muy serio. En diciembre la cosa se tranquilizó muchísimo y volvimos a hacer un pico en junio, pero ya con otro panorama sanitario. En diciembre del 2020 se empezó a vacunar. Y se empezaron a vacunar a los que más riesgo tenían, a los más 90, a los más 80, a los más 70, a los más 60, a las personas con discapacidad, y luego a los médicos, y luego a las enfermeras, y luego a los camilleros, y luego al personal de seguridad, y luego y con lo que ustedes saben. Y en este momento creo que todo el que ha aceptado ser vacunado ha sido vacunado. Inclusive a los chicos mayores de 12 años con comorbilidad.
Si quieren después, lo dejamos para después como un bocadito especial que va a pasar con la vacuna de los chicos más chiquitos. Y en este momento volvimos a confirmar varias cosas. La primera cosa confirmable es que los chicos siguen a salvo del virus como enfermedad directa. Segundo, todos los síntomas que tuvieron en las diferentes etapas, y vuelvo a nombrar los tics, las pesadillas, los trastornos de sueño, los trastornos de alimentación, los dolores migratorios, la ansiedad, el desconsuelo y la tristeza, no he nombrado depresión. La palabra depresión es una palabra muy seria para hablar en chicos, porque sobre todo es una enfermedad crónica y no ha habido tiempo. Todos esos síntomas revirtieron, todos. ¿Qué es lo que ha quedado? ¿Qué es lo que ha quedado? Han quedado congelados los chicos en marzo del 2020. La sensación es que la mayoría, sobre todo los menores de 7 años, han quedado congelados en una etapa madurativa previa. Y en el cole, que gradualmente fue incorporando actividad hasta hoy, que ya la actividad en teoría sería total, están mostrando inmadurez para afrontar la sala de 4, la sala de 5, el primer grado y el segundo grado. Hace muy poquito atendí a un paciente de 7 años que cursó primer grado en cuarentena absoluta. Nunca entró al grado, nunca entró a la primaria físicamente. Entró en una computadora. En segundo grado empezó a tener síntomas de ansiedad y de insomnio. Cuando llegamos a que dijera por qué tenía insomnio, por qué él se sentía tan mal en este segundo grado, si segundo grado es fácil, es casi primero repetido. Y él confesó una frase que todavía a mí me conmueve. Él dijo: no puedo dormir porque le tengo miedo a las minúsculas. Él soñaba con las minúsculas como una amenaza. Él no estaba en condiciones de carácter y de temperamento para afrontar un desafío que a cualquiera de nosotros le parece las minúsculas. Lo que pasa es que hay que ponerse en el cuero de 7 años sin colegio presencial. Él estaba congelado en primer grado y no había tenido experiencia áulica, no había tenido el roce, no había tropezado con los amigos, no había escuchado la voz de la maestra si no era a través de un parlante, no lo había saludado el portero del cole, no había sentido el olor de los útiles, no había masticado la galletita robada de la mochila del amigo. La experiencia áulica los cuece en un caldo que los va madurando lentamente para estar en condiciones de responder a los desafíos pedagógicos. Y en este momento tenemos muchísimos chicos con padres muy alarmados porque sienten que los chicos están atrasados en algún punto de su madurez. Hay muchos chicos de 4 años que habían dejado los pañales y que quieren usar de nuevo. Y tienen un problema para volver al cole con pañales. Y hay muchos chicos que en secreto agarran el chupete del hermano y lo usan por un rato. Y hay muchos que les encantaría tomar biberón. Hay muchos que hablaban muy bien y ya pronunciaban la R, esa consonante que cuesta tanto hasta los 5 años. Y vuelven a hablar mal. Y hablan como en una etapa anterior. Hay muchos que no hablan. Hay muchos que han vuelto con miedos, con terrores nocturnos, porque son sanos. Mi conclusión, después de hablar con colegas y después de haber analizado, no algunos, muchas familias que planteaban estas situaciones, descubrimos que en realidad los chicos sanos reaccionan de esa manera y los chicos enfermos no reaccionan. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento, los que presentan síntomas de este tipo
que son transitorios siempre, son chicos que están diciendo, no me gusta estar encerrado ni por un rato. Yo quiero lo que me habían prometido. Yo quiero colegio pleno, yo quiero amigos, yo quiero abrazos, yo quiero besos, yo quiero abrazar a mi abuela y no sentir que la voy a matar por un virus. Todo esto significa un estado de rebeldía que los lleva a tener síntomas. Me preocupan mucho los apáticos, me preocupan los que les da igual, que después de 17 meses no han presentado nada, o están sobreadaptados, o no están tomando conciencia de lo que pasa, pero me preocupan mucho en ese sentido. Estamos en un momento histórico muy particular en donde el 46% de la población ya recibió 2 dosis, en donde más del 60% de la población ya recibió por lo menos una dosis, y donde se estima que hay otro grupo que se calcula entre el 55 y el 60% que ya experimentó la enfermedad, que es como tener una dosis. Cursar la enfermedad con síntomas es tener una dosis de vacuna, porque esa es la manera de fabricar anticuerpos. Ponerse en contacto con el virus o con fracciones virales. Una es la enfermedad, otras son las vacunas. Cuando uno ha tenido una, dos o las dos experiencias, ya está protegido. Por lo tanto, nos damos el lujo de empezar a abrir colegios, nos damos el lujo de volver a cierta normalidad de circulación, con barbijo, con protocolos, pero sabiendo que la mayoría de la gente puede llegar a infectarse, pero no gravemente. No gravemente. ¿Que quedan personas que tienen miedo de vacunarse? Sí. ¿Hay muchas personas que dudan en vacunarse? Sí, son muchas, no son pocas. ¿Que hay grupos antivacunas? Sí, pero son pequeños grupos. No es la situación de Brasil o Francia o Gran Bretaña, donde los grupos antivacunas son sólidos y poderosos. Acá en Argentina hay muchísima cultura vacunal. Muchísima cultura vacunal. Esto quiere decir esta frase que yo escribí ahí. La salud se transformó al mismo tiempo que todos pasábamos a ser sanitaristas, porque todo el mundo opina de carga viral, contagio, contacto, aislamiento, burbuja pinchada, burbuja recuperada, cuántos días, cuánto tiempo, tenés que esperar 10 días, no, 7, no, 8, tomá ivermectina, no, tomá citromicina. Increíble la cantidad de médicos que de pronto tuvo el país en un año. Yo quiero recuperar este concepto. De pronto la salud es un valor que cada uno tiene que protagonizar para cuidar al conjunto. La salud no es lo que decía el slogan antiguo de ante la duda consulte a su médico. No, yo estoy en contra de ese slogan. Ante la duda piense lo que está haciendo. Ante la duda lávese las manos. Ante la duda use barbijo. Ante la duda no le tose encima al otro. Ante la duda no vaya a esa reunión o al asadito. Ante la duda cumple la cuarentena. Este es un momento histórico de que la gente protagonice el cuidado de su propia salud y que deje de dejarlo en manos de autoridades que manejan el conjunto, pero no lo individual. Es la hora de que los chicos que entienden, adolescentes, jóvenes y adultos, cada uno cuide para cuidar al conjunto. Y vacunarse es una forma de cuidar al conjunto. Vacunarse no es solamente protegerme, es protegerte. Esa es la forma más genuina y solidaria de proteger el conjunto. De eso se trata, de empatía. Empatía es una palabra muy sencilla, puesta de moda por la ausencia, que es ponerse en el lugar del otro. Meterse por un ratito en terapia intensiva y dejarse intubar para saber lo que significa. Ponerse en el cuerpo de una persona que falleció lejos de su familia. Ponerse en el cuerpo de esa familia que no pudo despedirse de esa persona. Ponerse en el cuerpo por un ratito, de los que han perdido el trabajo. Ponerse un ratito en el lugar
de los que tienen menos para comer. Ponerse un ratito en el lugar de los chicos de la calle que ni siquiera podían salir a la calle a vender una revista porque no había calle. La empatía debería ser la ganancia de esta pandemia, a la que por ahora le estamos sacando un empate, y que probablemente a partir de ahora empecemos a ganarle porque el final está bastante cerca. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Van a aparecer variantes? Supuesto, como todos los virus. El virus de la varicela siempre hizo lo mismo a lo largo de la historia, sacó 25 variantes. El de la viruela también, el del sarampión también. Los virus actúan así, se van escabullendo y cambian de forma, se maquillan, se ponen pelucas, se ponen narices postizas para que no sean reconocidos y poder infectar otra población. Y en algún momento dejan de circular. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el 80% de una comunidad está inmunizada. Quiere decir que tiene o vacunas o tiene enfermedad. Si esos anticuerpos duran, el virus va a dejar de circular. ¿Y cuándo podría llegar a ocurrir eso? A mitad del año que viene. ¿Estoy dando expectativas demasiado certeras? Sí. Pero en algún momento los chicos tienen que empezar a dejar de escuchar la palabra muerte para escuchar la palabra esto tiene fin. Para dejar de escuchar pérdida, para escuchar la palabra empatía. Dejar de escuchar y de contar el número de muertos todas las noches para contar el número de los que se han salvado todas las noches gracias a que han hecho las cosas bien. En ese punto estamos, en el punto de que la esperanza no es solamente un anhelo, sino una cuestión concreta que depende de acciones directas, pero que depende sobre todo de que protagonice cada uno el cuidado de su salud. Yo voy a hacer una pausa acá. Puede haber preguntas, puede haber comentarios, gente que esté Sí, totalmente en contra. tenemos preguntas y dentro de esas preguntas, digamos, yo me movilizo como, digamos, como madre y como docente en esto de que es cierto, se ha visto esta cuestión de, que usted lo plantea como una cuestión de síntomas, esta cuestión de que pareciera una cuestión estática, pero qué bárbaro que son pocos los docentes o los padres que en esta velocidad que llevábamos antes vuelven a tomarla. A mí me encantó, bueno, estuve en la pandemia escuchando mucho a Tonucci, cuando planteaba de cómo volveríamos y si realmente vamos a hacer un cambio en el volver, cuando volviéramos a la normalidad. Y sin embargo, nos encontramos de vuelta con esto, pero con un acto de desesperación de decir, mi hijo o este alumno no llega, no cumple con los estándares, no cumple con las expectativas, sale de... Y pareciera que en realidad el cambio debería ser volver a reflexionar esto, ¿no? ¿Cuál es lo positivo? O por lo menos yo creo que hay cosas que dejaron positivas en esto de aprender de lo que todo lo que vivimos nos atraviesa. Y como nos atraviesa, uno tiene que aprender a diferenciar lo positivo y lo negativo de eso que vivió. Creo que el barbijo, dentro de las conductas que teníamos, es cierto, yo lo viví como madre. No hay cosa mejor que me pasó en el año pasado. Mis dos hijos, porque a los dos yo los viví con internaciones por vías respiratorias, no tuvieron moco, no tuve que usar el termómetro, no tuve que poner ibuprofeno, hablábamos con Mago, está re sana, nunca en mi vida estuvo tan sana mi hija y mi hijo. Pero qué bárbaro de esto, ¿no? También como conducta humana, de decir esto, darnos cuenta de que en realidad si estoy con una posibilidad de un pequeño resfrío, no está mal ponerle a mi hijo y que se acostumbre que tal vez tenga que usar un barbijo para evitar contagiar a un otro, ¿sí? O que cuidándose a él y cuidando al otro. O también el hecho de la higiene de las manos. Creo que fue algo que también nos marcó, no sé si no lo aprendimos ahora, creo que somos bastante difíciles de aprender. Pero quisiera saber
¿qué más cree usted como pediatra que puede ver que en realidad podemos aportar a esto de ver diferente como docentes en respetar las infancias como familia y como tutores de los menores? Es decir, ¿cómo modificarnos nosotros en ver esto diferente? Esta realidad que en realidad la vemos, que nos atraviesa constantemente. Porque incluso yo hasta cuando lo escuchaba decía, yo también he hablado con Majo, que somos amigas, y le digo, no, porque mirá que la Libby, que mi hija, que no está, que tiene que estar, y ahí ya me pasa de la Loli, entonces una a las otras nos íbamos apoyando, bueno, fíjate, hace, pero ese cambio de estructura, qué tan difícil, algo que tome de guía. Pensar que este esquema que nosotros traíamos pre-pandemia lo fuimos construyendo, diría, en los últimos 80 años. ¿Y en 1 año y medio lo cambiamos? No, no lo cambiamos. Tuvimos que adaptarnos obedeciendo órdenes que tenían una buena intención sanitaria, pero que fue una frenada en seco. La frenada en seco algunos lo hicieron con cinturón de seguridad y otros lo hicieron sin cinturón de seguridad. Se entiende la metáfora, ¿verdad? Creo que el retorno, la vuelta, tiene que ser, hablando en concreto, con mucho menos contacto físico excesivo. Si uno compara la época prepandemia, compartíamos demasiada saliva. Perdón que sea muy explícito, pero nos saludábamos con tantos besos. Acuérdense de los abrazos y los besos. No estoy negando el cariño, estoy diciendo que uno compartía la saliva de 30 personas diariamente. Ni hablar de los jardines, que los forajidos y forajidas comparten la saliva de 50, todos al mismo tiempo. Pero yo creo que el barbijo se ha quedado y se va a quedar por un tiempo y nos va a poner a cierta distancia, aunque se use un poquito más abajo, aunque se use en el mentón, pero es un recordatorio. No es solamente una barrera física que bloquea virus, es un saludo al otro de, che, tengo esto porque te estoy cuidando. El lavado de manos, que no es el frotado del alcohol, que es un tranquiliza conciencias, tendría que quedar como lavado de manos antes de ir al colegio y lavado de manos al volver del colegio, como algo que nos sugería mi bisabuela cuando nosotros éramos chicos, algo tan de sentido común, porque las manos son las que portan la mayoría de los transmisores más allá de la nariz y la boca. La distancia en los colegios, respetar la distancia en los colegios no existe, eso no existe, y entre chicos no existe. Que venga el COE, el post-COE, el gobierno y la Policía Federal a decirme cómo se contiene y se mantiene la distancia en una salita de 5. No hay forma. Hay que ser consciente en eso, y entre los adolescentes ni hablar, porque pueden estar a 1,5 metros en el cole y en la esquina están haciendo pogo sin barbijo. Pero hay que tener conciencia de que los chicos son escasos transmisores de virus. ¿Hasta qué edad? Y esto es muy importante, esto es una cuestión anatómica. La nariz y la boca, que son las mucosas que adhieren el virus, no solamente el coronavirus, el virus de la gripe, el virus del resfrío, el virus de la neumonía, la bacteria de la neumonía, se adhieren a las mucosas, a la de la nariz y de la boca, en tanto estén secas. Con lo cual, una de las formas de mantenerlas hidratadas es tomar agua. Lo que yo siempre, desde hace muchos años, vengo divulgando en los jardines maternales, de cortar la jornada, o de los jardines del nivel inicial, cortar la jornada para tomar agua, que es lo que está haciendo Sabrina ahora tomando mate. Las mucosas de los chicos siempre están bastante húmedas, hasta que se transforman en adolescentes que empiezan a consumir alcohol y tabaco, que son las dos vías que secan las mucosas. Las personas que fuman tienen muy secas las mucosas, por lo tanto los fumadores, no cuando tiran humo, sino
cuando hablan sin barbijo, están transmitiendo enfermedades porque a ellos se les han adherido un montón de microorganismos, mucho más frecuentemente que a los que no fuman. Y los que toman alcohol, exactamente lo mismo, porque el alcohol deseca. Por lo tanto, los adolescentes y nosotros en nuestra sociedad estamos viendo que el consumo de tabaco y de alcohol en los chicos está empezando a un promedio de 13 años, 13, más las chicas que los chicos. Estos son datos muy fuertes, muy duros. Los chicos consumen mucho alcohol, una vez por semana por lo menos, los adolescentes, y están fumando muchísimo. ¿Sabían que los adolescentes están fumando más que los adultos en este momento? Los adultos ya saben que hace mal, los adolescentes no les interesa. Entonces, cuando una garganta, una nariz, se transforma después de los 13 años, esa persona, no por tener 13, 14 o 15, sino por tomar alcohol o por fumar, ya contagia el virus igual que un adulto. Por lo tanto, debajo del alcohol y del tabaco, los chicos contagian muy poquito. Y eso debería ser no un dato para relajar las normas de cuidado, sino para llevar tranquilidad sobre todo a la gente mayor, que no van a ser contagiados por los chicos. En este momento, el 99% de las burbujas que se han pinchado en el sistema educativo cordobés han sido por adultos, no por chicos, no por un contagio de un niño a otro. Y cuando ocurrieron entre los chicos, eran adolescentes de secundario de los últimos años, es decir, chicos que ya habían debutado en estos hábitos de cambio de garganta. Y la última sugerencia es hablar. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Hablar es siempre mantener la puerta abierta con los chicos a saber cuáles son sus circuitos, su circulación, y qué van a hacer con el futuro de su salud a partir de ahora. Y no hablo del coronavirus, hablo de todas las otras epidemias que sobrevendrán. Esta experiencia humana demoledora con 112.000 muertos en Argentina nos ha enseñado que probablemente no sea la última, pero nos tienen que encontrar armados con recursos internos para reaccionar antes que ocurran 111.000 muertos, o 112.000. Y de eso se trata el aprendizaje, de considerar que hay recursos accesibles para cada familia, de considerar que la salud no termina en mí, sino en todos, de considerar que los síntomas en los chicos son síntomas de salud y no de enfermedad, y son transitorios, y no agobiemos a los psicopedagogas, a los psicólogos y a todos los psi con consultas que en realidad se diluyen cuando los chicos vuelven a tener un poquito de campito, un poquito de potrero, un poquito de colegio, un poquito de amigos, un poquito de primos. Creo que son los verdaderos aprendizajes en esta enorme lupa. Yo digo que la pandemia ha sido una lupa enorme que se ha depositado en la familia de cada uno, en la institución, y ha agrandado lo que ya había. Los que estaban bien están mejor, los que estaban sólidos están muy fuertes, y los que estaban estallados terminaron de estallar. Gran verdad, es cierto, y lo hemos vivido, bueno, los que son docentes, y calculo que todos como familia también, lo hemos podido apreciar en carne propia, y viendo los docentes hemos visto, y el año pasado en esta ruptura de esos límites de la privacidad, entramos en cada una de las casas y pudimos observar en cuál, por los diferentes motivos cada vez más claros de esta vida familiar que se llevó, de esto que usted habla de las rutinas, de lo que no lograban armar y que pedían a voces, y que por más que uno intentaba, había algo que no lograban, que era establecerse en sus rutinas, establecerse en las conductas que la escuela solamente en la presencialidad parecía dar, y que en la virtualidad, por más que uno trataba de dar consejos, poner horarios, volver a implementar un guardapolvo, una mochila para tratar de poner ese acto ahí, no había forma. Pero sin embargo, sí, eso se puede apreciar. Tenemos preguntas también en relación a estas preguntas de la vacunación, que te dijo que daría en un paréntesis, pero la vacunación
en los más pequeños, ¿no? Los niños van a terminar vacunándose sí o sí. Sí, y yo estoy absolutamente a favor de la vacunación. Ahora, sigo siendo pediatra. Y los pediatras sabemos que las vacunas nuevas, y yo a lo largo de más de 40 años como pediatra he visto incorporar muchas vacunas al calendario. Y una vacuna para un niño debe ser una vacuna segura. María Eugenia Senestrare, que está ahí, me conoce, que hace mucho que ando por acá. Hola María Eugenia. ¿Qué es una vacuna segura? Una vacuna segura es la que tiene más beneficios que los potenciales perjuicios que le puede causar su administración. En este momento los chicos con comorbilidad, estoy hablando de más de 12 años, ¿sí? De 12 a 17, porque más de 18 todo el mundo se vacuna sin problemas, pero de 12 a 17 con comorbilidad, con asma, con cardiopatía, ustedes saben que hay muchísimas discapacidades físicas, motrices e intelectuales. Todos deben ser vacunados, porque el riesgo de morirse es más alto que el riesgo de que la vacuna le cause algún problema agudo o posterior. Ahora, en el resto de los chicos, hay en desarrollo vacunas pediátricas. Se está trabajando seriamente en la industria farmacéutica, en adaptar esta vacuna que estamos usando en adultos para que vacunemos a los chicos, porque en algún momento vamos a tener que vacunar a los de 8, y a los de 5, y a los de 3. ¿Por qué? Porque el objetivo final es vacunar a todo el mundo para que no circulen más por ningún grupo etario. Esto quiere decir, yo como pediatra defiendo la idea de que las vacunas sean seguras para los chicos. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que tal vez en 2 o 3 meses tengamos ya a disposición vacunas pediátricas, que no tengan 30 miligramos de componente activo como las de adultos, sino tengan 7 u 8 miligramos como las que son suficientes para vacunar a un niño. No sé si se entendió la idea. Sí, se entendió. Aparte que es cierto, por lo menos los que apoyamos y que notamos la diferencia de cuando se enferma un niño, cuando ha sido vacunado y a cuando no llegó a tiempo para ser vacunado, sí notamos la diferencia. Hay una pregunta Sí. muy, muy bonita de si yo tuviera los lentes sería más fácil. Nadir, De Nadir. ¿Qué sí. le darías a una persona que no quiere vacunarse porque considera que no se conocen los efectos de la vacuna? Que tiene razón. Que tiene razón. Pero también le diría otro argumento. Nadie puede conocer el efecto que tiene porque no ha pasado el tiempo suficiente. ¿Cómo sabemos cuáles son los efectos a largo plazo si se empezó a vacunar el 29 de diciembre del 2020? Hace 9 meses que se está vacunando, 8 meses y días. Le diría lo siguiente: la plataforma microbiológica que tiene esta vacuna es recontra conocida y no tiene efectos a largo plazo, porque es la misma plataforma. Estoy hablando de la vacuna Moderna que se usa en los chicos, estoy hablando de la vacuna Sputnik, AstraZeneca y de la vacuna Johnson, que son las que yo conozco, que tienen la misma plataforma que se usa en la vacuna de la hepatitis B, que se le pone a los recién nacidos desde hace más de 20 años, ni bien nacen, el día 1 de vida reciben esa vacuna. En lugar de tener encima una fracción del virus de la hepatitis B, ahora tiene una fracción, un provocador de anticuerpos de coronavirus. No lo tiene el coronavirus. Es la misma plataforma que se usa para sarampión. Por lo tanto, a largo plazo, sí, tenemos 40 años de experiencia que a largo plazo esa plataforma no causa efectos de ningún tipo. A partir de ahí, al no ser una vacuna obligatoria, que la persona valore, piense, razone. Yo jamás voy a obligar a nadie,
pero voy a tomar mis recaudos con esa persona. Voy a saber a qué distancia ponerme. Lo Y hemos si darle un aprendido. beso, un abrazo o el puñito, no sé, lo saludaré amablemente. Tenemos preguntas como, por ejemplo, el tema de la pandemia en relación a niños más pequeños, a los bebés. ¿Cómo se plantea que podrían llegar a afectar todo esto que se ha vivido? Supongo que trataron de preguntar. Dice que tiene un niño de 6 meses. Ha cambiado mucho el panorama desde la vacunación porque a partir de que se vacunan a las mujeres embarazadas, los niños reciben anticuerpos, o sea que nacen vacunados. Por lo tanto, no va a haber en las generaciones que están naciendo COVID en recién nacidos. Esos anticuerpos aparentemente durarían un año. También a través de la leche se transmiten los anticuerpos. Por lo tanto, las madres que amamantan también están protegiendo a los chicos. E insisto con que los números de Córdoba son en los que yo me apoyo y los repito, sobre más de 65.600 personas de menos de 18 años infectadas en Córdoba, confirmados con hisopado o PCR, murieron 6. Esos 6 tenían comorbilidades gravísimas y murieron con COVID y no por COVID. Esos datos son muy contundentes. SARS no afecta gravemente. ¿Qué es lo que yo he visto personalmente en los chicos con COVID? A los 6 meses, a los 10 meses, antes de la vacunación, porque esto cambió completamente después de la vacunación, que tenían fiebre, dolor de cabeza y 2 días de diarrea y se curaban. O sea que los efectos eran leves, breves y no dejaban secuelas. Hay un 0,4% del total de chicos que tenían cierta predisposición para fabricar muchos anticuerpos y hacer una enfermedad autoinmune que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Este nombre rarísimo ocurre, vuelvo a decir, en 0,4% de niños, sobre todo de adolescentes, a los 45 días de haber tenido COVID agudo. Y eso es inflamación de distintos órganos del cuerpo que obligaba a la internación. Esa situación tampoco estaba asociada a la muerte, tampoco causaba muerte, pero obligaba a internar y tratar la inflamación general del cuerpo. Pero comparando con otros grupos etarios, el COVID no le gusta infectar gravemente a los chicos. No. A la señora de 6 meses se puede quedar muy tranquila. Después tenemos preguntas como, por ejemplo, el tema del aislamiento, la falta de contactos de estos recién nacidos. ¿Cómo se podría estimar que les puede haber? Yo creo que la respuesta la partiría de lo que usted fue trabajando, digamos, el volver paulatinamente a retomar contacto, obviamente manteniendo, como dijimos, esta cuestión que sí nos aportó, como el cuidado, no el exceso excesivo de saliva, pero, pero bueno. Miren, hay un ejemplo muy bonito. ¿Tengo un ratito más? Sí. Hay un ejemplo muy fuerte que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba el síndrome del refugio antiaéreo. Todo el mundo sabe qué es un refugio antiaéreo. Es una construcción sólida que soporta las bombas que caen de los aviones. En la Segunda Guerra Mundial hubo una población enorme de niños y adolescentes que tuvieron que pasar días, meses y a veces hasta más de un año adentro de refugios antiaéreos. Estuvieron en la oscuridad, con luz artificial, estuvieron conviviendo simétricamente, y esto es una palabra muy fuerte, con adultos, comiendo lo que había, durmiendo al mismo tiempo que todos dormían, llorando al mismo tiempo que todos lloraban, y en algún momento pararon las bombas, se abrió la puerta del refugio y salieron. Lo que está ocurriendo en este momento
es exactamente lo mismo. Estamos abriendo el refugio antiaéreo y estamos saliendo porque las bombas aparentemente han dejado de caer o caen un poco más lejos. Y si caen, tenemos escudos que nos protegen, que se llaman vacunas. Pero algunos inmediatamente sienten un ruidito y quieren meterse adentro del refugio, porque han estado demasiado tiempo adentro. A algunos les encandila mucho el sol, por eso los oftalmólogos están trabajando tanto en trastornos visuales en los chicos. Hay muchos chicos miope, hay muchos chicos con ojo seco, hay muchos chicos con estereotipias de parpadeo, porque han estado expuestos a las pantallas y con poca luz natural. Han estado en el refugio antiaéreo. Y algunos miedos se conservan ante reacciones. Yo escucho un ruido que no es una bomba, pero parece una bomba, y me quiero meter en el refugio antiaéreo. Hay chicos que en la puerta del colegio van a ver que en el colegio no solamente hay compañeros y van a creer que está lleno de virus y van a salir corriendo a su casa a meterse en el refugio antiaéreo. Con los chicos va a ser fácil, porque la plástica que tienen los chicos desde el punto de vista psicológico se tranquilizan más rápido. Mi pregunta es, ¿los adultos seguimos en el refugio antiaéreo o ya hemos salido? Y yo, la verdad, Porque hay muchos adultos que están transmitiendo sus miedos a los chicos. Y es imposible pensar un chico sin quien los acompaña. Es imposible pensar en un corazón sin un cuerpo que lo rodea, ¿ok? Es imposible pensar en un niño sin familia. Imposible. Cualquiera sea la familia, monoparental, homoparental, tradicional, ensamblada, la que quieran, cualquiera. Entonces, ¿cómo están los adultos? Es la pregunta que hay que hacerse antes de decir cómo están los chicos. y por último, Doc, tenemos una pregunta que habla en cuanto al desarrollo de las habilidades y el aislamiento, pero bueno, vamos por el mismo lado, ¿no? Creo. Los chicos van a recuperar muy rápido lo que han perdido. Y creo que a mí no me preocupa personalmente, no soy pedagogo, pero no me preocupa lo que han perdido en contenido pedagógico. No me importa si no saben multiplicar, o si no saben las capitales del mundo, o si no saben los accidentes geográficos históricos, no importa eso. Importa que recuperen la habilidad de hablar sin miedo, de estar fuera del refugio antiaéreo, de que el compañero es un compañero y no un enemigo, de salirse de la lógica de las redes sociales tecnológicas y volver a enredarse en las redes sociales humanas. Por eso la palabra es indispensable, recuperar palabra. En ese sentido, invito también a los adultos a salirse de la agresividad que se está volcando mucho en las redes sociales. Hay cosas muy bonitas para decir en las redes sociales y sin embargo destaca el rechazo, la discriminación, la diferencia, la poca tolerancia, la poca inclusión. Me parece que es una oportunidad también histórica esta pandemia de recuperar la palabra como el vínculo fundante de la humanidad. María Eugenia nos pregunta qué opina sobre las medidas tomadas por el gobierno en pandemia. Algunas buenas, algunas malas, algunas oportunas, otras horribles. Yo siempre he pensado que cuando uno decide impartir una orden, porque han sido órdenes, no nos han dado, no nos han pedido permiso, nos han impuesto por el bien común, uno tiene que dar el ejemplo. Y yo no he visto el ejemplo cumplirse igual que se nos ha pedido. Y no estoy hablando de una persona, en el presidente, en general, he visto más transgresión en los que indicaron las medidas que en los que las cumplimos.
De todos modos, no había que inventar mucho, ¿no? Es una enfermedad respiratoria, hay que estar a distancia, no estornudar, no toser, no pasarle la lengua al otro, lavarse las manos y, y no compartir el mate. Y no había mucho para inventar. Esto lo sabíamos desde la época de la difteria, de la tuberculosis, de la tos convulsa, del sarampión y del síndrome respiratorio del recién nacido. Conociendo eso, hubo que equilibrar, a mi modo de ver, desde el punto de vista sanitario, lo que convenía en salud de lo que se perdía en economía. Y las fuerzas económicas fueron rompiendo esa lógica y fueron dejando de proteger a la sociedad porque había grupos que no daban más. El colegio fue el que sigue siendo el que más se tiene que cuidar y el que menos se puede defender, porque no tiene gente como los camioneros que defiendan su sindicato, o los que defienden el sindicato por ahí no tienen la fuerza económica para presionar. ¿Está bien? Hay otras industrias que tienen más fuerte. El estrés derivado de las medidas en las personas. Cada uno sabe cómo se lleva con estas autoridades. Me refiero a las municipales, a las provinciales y las nacionales. Y algunas son más odiosas y otras son menos odiosas. Pero hay que estar en el cuero. Hay que estar en el cuero. Hay que estar en ese momento. Yo recuerdo tan claramente el 26 de abril del 2020. ¿Ustedes se acuerdan de ese día?